Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente por acá con un nuevo reto. Vamos con el reto 2 del hospital. Leyendo el contexto, previamente en el reto uno se desarrolló entonces la funcionalidad de calcular la liquidación de un empleado, en donde un empleado del hospital se representaba de la siguiente manera. Entonces aquí nos dan el diagrama de clases de empleado, donde tiene los atributos miembro que configuramos, el ID de tipo entero, con tipo de modificador de acceso private, el nombre de tipo string con modificador de acceso private, todos los datos de miembro verificamos que por tener el signo menos tienen, nos indica que tiene el modificador de acceso tipo private. Listo. El email tipo string, cadena de caracteres, tipo contrato tipo string, salario tipo entero y especialidad tipo string. Y el constructor empleado que recibe los siguientes parámetros de entrada: nombre de tipo string, email de tipo string, tipo contrato tipo string, salario tipo entero y especialidad de tipo string. Y el método liquidar salud, que era el que nos hacía el cálculo entonces de la seguridad social, donde recibía un objeto de tipo empleado y devolvía un dato de tipo doble, y los getter y setter. Entonces, actualmente se requiere realizar una abstracción más concreta de lo que es un sistema hospitalario, que necesita efectuar la liquidación de sus empleados. Es por ello que, para lograr un acercamiento más fiel a la realidad, dicho sistema se presentará de la siguiente forma. Entonces, ahora ya nos indican que nuestro proyecto debe tener tres clases, la cual partimos base de empleado. Ya vamos entonces a modificar, y el método que teníamos antes, que se llamaba liquidar salud, ya no va a estar contenido dentro de la clase empleado, sino que lo vamos a trasladar dentro de la clase hospital, y aquí ya se va a llamar liquidar salud. Bueno, no sé si se equivocaron o realmente hay que llamar el método de esta forma: liquidar salud empleado. Ahorita miramos en la firma del documento a ver si sigue, continúa con esto, lo creamos entonces así, listo. El cual sigue recibiendo un dato o un parámetro de tipo, un objeto de tipo empleado, y devuelve un doble. Y adicional, entonces nos piden crear otro método llamado liquidar nómina de empleado, donde recibe un objeto de tipo empleado y va a devolver también un dato de tipo doble, listo, y sus correspondientes getter and setter. Bueno, entonces aquí también nos indican que también va a haber una clase doctor que extiende de la clase empleado. El símbolo, para que nos vamos entonces familiarizando con los símbolos de diagrama de clases de UML, este símbolo con la rayita hacia arriba indica la relación que va desde la clase hijo a la clase padre, y esto nos indica un extens, o sea que la clase de doctor hereda de la clase empleado. ¿Qué significa hereda? Que va a tener todo lo que tiene empleado, y adicionalmente se le van a agregar otras funcionalidades, otros atributos específicos de la clase doctor. Entonces, eso significa herencia, que parte de una clase base, o sea, va a tener todo lo que tiene eso, tener todos estos datos miembro, un ID, un nombre string, un tipo de contrato string, un salario, y adicionalmente va a tener este dato miembro especialidad. Listo, o sea que aquí ya la especialidad no va dentro de la clase empleado. Eso es otro cambio que hay que hacerle a nuestra clase base que teníamos en el reto uno. Y va a tener también la clase doctor, los métodos empleados, o sea, este constructor de empleado, y constructor doctor, que va a recibir la especialidad. Listo. Esta sería entonces la relación de extens o de herencia, lo que nos indica este. Y ahorita, entonces, esto nos indica una relación de asociación, que nos indica que un hospital está compuesto de uno o muchos empleados. Listo, entonces aquí explicando mucho mejor este símbolo, nos dice que este es una relación de agregación. ¿Qué significa? Que un hospital es una agregación de uno o muchos empleados. Por eso aquí tenemos entonces una variable array list de empleados, pero esta componente compuesta de uno o muchos empleados. Listo. Y ya un empleado pues pertenece a un hospital. Listo. Esa sería como la relación. Entonces, prosiguiendo acá, nos dice en el reto
que reestructure las clases y métodos del proyecto hospital implementadas en el reto 1 y realice los cambios pertinentes a refactorización según los requerimientos del reto actual. A partir del diagrama de clases suministrado, estructure una solución en código Java en donde se evidencien las relaciones y los comportamientos de cada una de las clases del diagrama antes mostrado. Para la clase hospital, recree el método liquidar salud empleado de la misma manera en cómo se implementó para la clase empleado. Entonces, sí, aquí es salud, se habían equivocado pues en el diagrama de clases al decir salud. Listo. Reto 1. Asimismo, desarrolla el método liquidar nómina empleado, el cual estará encargado de realizar el cálculo de nómina de un empleado del hospital, tomando su salario de vengado y restándole las deducciones de salud y pensión. Los porcentajes de salud y pensión que le corresponden al empleado son el 4% respectivamente y se aplican sobre el salario de vengado de un empleado. Un ejemplo de la estructura del código de las clases a implementar se muestra a continuación. Entonces aquí nos da la clase hospital, nos dice que tiene un dato miembro con modificador de acceso private, que es un string nombre, y además un array list de tipo empleado, llamado empleados. Y va a tener los métodos entonces públicos estático, public static, liquidar nómina de empleado, donde va a devolver un valor double y va a recibir como parámetro de entrada un objeto de tipo empleado. Y un método liquidar salud empleado, donde va a recibir un objeto de tipo empleado y va a devolver un doble. También es el modificador público y estático. Listo. Ya sabemos lo que significa static, que no necesitamos instanciar un objeto del tipo de la clase hospital para acceder al método, sino que simplemente desde la clase hospital.liquidar salud de empleado podemos acceder a estos métodos. Lo mismo a liquidar nómina de empleado. Listo. Aquí nos muestra entonces la clase empleado. Ya vemos pues que le quitamos ahí el dato que teníamos de, vamos a mirar aquí en el inicial, teníamos en empleado ID, nombre, email, tipo contrato, salario, 2, 3, 4, 5 y 6. Le estamos quitando la especialidad y el email. Esto ya no va a estar el email ni la especialidad. Listo. Y como método constructor, empleado va a recibir el nombre, tipo contrato y salario, solo 3 parámetros. Listo. Y la clase doctor, que extiende de la clase empleado, este extends reemplaza lo que es la rayita con la flecha vacía en el diagrama de clases, va a extender o va a heredar de empleado y va a tener como atributo adicional la especialidad, que es un string. Y adicional, pues va a tener un constructor que va a recibir entonces los siguientes parámetros de entrada: nombre, tipo contrato, salario y especialidad. Listo. Casos de prueba, entonces aquí nos dan los casos de prueba, nos dan como datos de entrada la información de un empleado con salario de 1.200.000 y vamos a ejecutar o a invocar el método liquidar nómina empleado y nos debe dar como salida 1.104.000 pesos. Listo. En liquidar nómina empleado. Y liquidar salud empleado, entonces con ese mismo salario nos va a devolver un valor de 252.264.00. Listo, entonces vamos primero a hacer los cálculos en una hoja de Excel para que tengamos más claro el procedimiento. Bueno, aquí en la hoja de cálculo vemos entonces el método que teníamos antes de crear salud, pues no cambia, sigue lo mismo. Entonces tenemos pues lo que teníamos salario de 1.200.000, calculamos lo que es la salud, que sería entonces sacarle el 8.5% a este valor, al salario. La pensión sería entonces el 12% y la ARL el 0.522%. ¿Sí? Entonces sacamos cada uno de los componentes y al final sumamos esos componentes: salud, pensión, ARL, y nos da 252.264, que para el ejemplo entonces sería lo mismo, ¿cierto? Liquidar salud de empleado, 252.264. Y ya lo que es liquidar nómina de empleados, sabemos que tenemos que sacar el componente de salud y pensión, que es el 4% cada uno. Entonces acá nos vamos a liquidar nómina, salarios de 1.200.000, sacamos lo correspondiente al 4% de 1.200.000, que sería multiplicar este valor, la celda B2, por 0.04 y nos da un total de 48.000. Lo mismo para la pensión, es también el 4%, entonces nos da el mismo valor,
multiplicando por 0.04 y al final para hallar entonces lo correspondiente a la nómina del empleado simplemente restamos del salario el componente de salud y el componente de pensión, que sería entonces 1.200.000 menos 48.000 menos 48.000. Eso nos da un total de 1.104.000, que es lo que nos indica acá que es 1.104.000.00. Como va a ser un valor doble, pues lo devolvemos con 2 dígitos decimales. Listo, entonces sabiendo eso, vamos entonces a codificar nuestras clases. Bueno, entonces aquí tenemos la clase empleado, que era la que habíamos desarrollado en el primer reto. Vamos a hacerle las modificaciones necesarias. Entonces, primero que todo, vamos a crear aquí, para tenerla disponible, nuestra clase hospital. Entonces, voy a proceder a dar clic derecho sobre el proyecto, New, Java Class, y creamos entonces nuestra clase hospital. Le damos Finish. Teniendo aquí la clase hospital, vamos entonces a desarrollar la firma. Aquí tenemos entonces que va a tener un dato miembro tipo string llamado num con acceso private y un array list de empleado llamado empleados. Como vamos a utilizar array list, vamos a importar la librería import java.util.arraylist tipo empleado, listo. Y vamos entonces a definir los métodos liquidar nómina empleado. Nos lo vamos a traer del que teníamos acá en la clase empleado. Bueno, no, liquidar nómina empleado es el nuevo. Lo que vamos a traernos es este liquidar salud y lo vamos control X, colocarlo por acá y lo vamos a renombrar liquidar salud empleado. Segundo, validamos acá liquidar salud empleado, listo. Vamos entonces a transformar aquí los datos. Ya no sería entonces empleado salario porque ya estamos en otra clase, entonces tendríamos que hacer uso del método getSalario para poder acceder al valor de salario del empleado. ¿Por qué accedemos? Pues porque tenemos definido entonces lo getDecider en la clase empleado, y este es por medio de este método es el que vamos a ir a acceder acá. Este nos devuelve el salario que tiene esta clase empleado. Entonces aquí, estando dentro de la clase hospital, como recibimos en el método como parámetro de entrada un objeto de tipo empleado, podemos acceder entonces por medio de ese método a ese dato. Listo, el salario, ya teniendo aquí entre los datos, ya nos queda listo entonces nuestro método liquidar salud empleado, y vamos a definir entonces el otro método public. Bueno, aquí nos falta una cosa. Aquí, como nos indican en la clase bueno, no, hospital, liquidar static doble, liquidar nómina empleado, double, liquidar nómina empleada, y va a recibir un objeto de tipo empleado. Listo, entonces aquí en liquidar nómina empleado lo que vamos a hacer es simplemente creamos acá un dato tipo double donde vamos a almacenar la nómina que vamos a devolver, y a eso le vamos a llevar, vamos a calcular la salud, que es igual simplemente a empleado.getSalario por 0.04 que hemos visto pues en la hoja de Excel, y pensión double pensión lo mismo, empleado.getSalario por 0.04, y ya simplemente entonces acá en nómina vamos a llevar empleado.getSalario menos salud y menos pensión. Teniendo ya esto, lo podemos devolver con un return y ya quedaría listo nuestro método liquidar nómina empleado. Vamos a construirle, bueno, no nos dicen aquí los getDecider, listo, está bien. Aquí vamos a definir también los getDecider de una vez. Sabemos que lo podemos hacer con clic derecho, insert code y getDecider. Vamos a decirle todo y le damos generate, listo. Aquí ya entonces le dimos getDecider. Lo mismo, entonces vamos a proceder a crear nuestra clase doctor, new Java class doctor, y aquí vamos a decirle que extend, ¿de quién va a extender? De la clase empleado. Listo. Entonces con esto ya aplicamos la herencia.
public class doctor extend empleado. Vamos a mirar qué nos está dando. Listo, vamos a mirar acá. Aquí creamos nuestro dato privado especialidad. Private string, private string especialidad. Y aquí vamos entonces a crear constructor public doctor, que va a recibir los datos de nombre, tipo contrato, salario y especialidad. Listo, con esto ya tenemos entonces en empleado. Tenemos que modificar también el constructor de empleado porque aquí ya va a tener solo el nombre, tipo contrato y salario. Solo tendría esos tres. Entonces email ya no va y especialidad tampoco iría en empleado. Aquí tampoco iría la especialidad. Lo hemos eliminado acá. El email tampoco. Listo. Y aquí no iría tampoco la especialidad en el constructor ni el email, ¿cierto? Porque ya lo hemos eliminado. Guardamos. Vamos entonces aquí. Eliminamos estos getter que no aplican y estos. Guardamos acá. Procedemos a corregir el constructor de nuestra clase doctor. Bueno, entonces aquí vamos a crear nuestro constructor de la clase de doctor. Vemos entonces como la clase doctor extiende de empleado. Entonces el constructor recibiría entonces los siguientes parámetros de la especialidad: el tipo contrato, el nombre, tipo contrato, salario, especialidad. Entonces sería nombre, aquí sería nombre, string, tipo contrato, y salario, y al final string corresponde a la especialidad. Entonces, como esta área de empleado, entonces tenemos que aquí en el constructor va a hacer uso del constructor de empleado. Con la palabra reservada super le mandamos los parámetros con los que el empleado realiza la construcción. Sería nombre, tipo contrato y salario. Listo, en ese mismo orden. Entonces sería nombre, tipo contrato y salario, que los que recibimos acá como parámetros. Y al final entonces definimos acá desde la clase de especialidad, le llevamos lo que tenga especialidad. Y ya con esto quedaría entonces definido nuestro constructor de la clase derivada, o sea, de la clase hijo, que es doctor. Listo, ya de ahí entonces lo que podemos hacer, construir los métodos get and setter, clic derecho, insert code y get and setter. Simplemente va a tener un dato mi especialidad, le damos a generar, ya nos genera los get and setter. Con esto ya tenemos entonces las clases que nos solicitan: empleado, hospital y doctor. Lo que vamos a hacer entonces es nuestra clase principal, para poder hacer entonces la prueba. Vamos a hacer entonces los correspondientes cambios. Bueno, realmente aquí no debería ser doctor 1 porque el método se encuentra en la clase hospital y sabemos pues que los métodos son de tipo estático, entonces ni siquiera necesitamos instanciar ningún objeto, sino que simplemente hospital.liquidar salud. Entonces esto nos daría liquidar salud empleado. Le pasamos entonces aquí sería un objeto de tipo empleado. Entonces realmente si tenemos que pasarle es un objeto de tipo empleado. Entonces realmente aquí vamos a hacerlo como lo teníamos empleado. Entonces sabemos que en empleado no le pasamos la especialidad. Entonces empleado, ni empleado. Aquí me está diciendo que me hace falta aquí paréntesis. Entonces aquí hospital, liquidar salud empleado, le llamamos el empleado porque ya es doctor 1 es empleado, y está diciendo que no, un método no estático, liquidar salud empleado no puede ser referenciado como estático. Vamos a mirar liquidar salud empleado. Bueno, aquí me faltaba para static. ¿Por qué? Porque aquí en la definición nos están diciendo que todo va a ser de tipo estático. Entonces por eso lo modifico. Le doy control S y vamos acá
y aquí nos está generando, vamos a guardar, y aquí nos solucionó el problema. Entonces vamos a proceder entonces a realizar las pruebas. Listo, entonces vamos a invocar los dos métodos de una vez. Aquí ya tenemos uno que es el de liquidar saldo de empleado, y vamos a instanciar también el de la nómina. Double, lo vamos a llamar entonces nómina empleado, nómina vamos a llevar hospital, liquidar nómina empleado. Damos el doctor 1 y ya con estos datos entonces procedemos a imprimir. El primero sería la nómina, entonces simplemente entonces nómina M, y ya con esto tendríamos entonces nuestro ejercicio concluido. Vamos a aprobarlo, le damos correr, editamos el nombre del empleado. Bueno, qué pena, aquí estoy todavía solicitando los datos del primer reto. Vamos a eliminar, a detener acá y eliminar entonces estas solicitudes. El email ya no va, el tipo de contrato sí, el salario sí, la especialidad sería, bueno, la pediríamos, pero realmente no la necesitamos enviar, por aquí no necesitamos instanciar el objeto de tipo doctor, estamos instanciando más bien como empleado. Listo, entonces es más, o podríamos también instanciarlo de tipo doctor, démoslo así. Entonces aquí, y procedemos entonces a ejecutar nuevamente la especialidad. Pues ni siquiera la necesitamos tampoco, vamos a eliminarla o simplemente la comentaríamos, y procedemos entonces a ejecutar nuevamente. Editamos el nombre Hugo, tipo de contrato, término fijo, salario del empleado 1.200.000 y le damos enter. Nos imprime entonces lo que es 1.104.000, que es lo correspondiente a la nómina. 1.104.000. Bueno, aquí nos faltan los dos dígitos decimales, vamos a proceder a hacerle eso, y entonces nos da 252.264. 252.264 está correcto. Nos falta entonces aquí, vamos a validar. Aquí estamos devolviendo castigado el valor. Como hemos visto pues en videos previos, podemos importar la librería Java, importar java.text.decimal format. Listo, entonces aquí creamos un objeto de decimal format. Bueno, aquí lo que listo, y aquí entonces cuando vamos a imprimir simplemente le decimos df.format, que nos formatee cual objeto, nómina emp, y lo mismo punto format, la seguridad. Listo, entonces con esto ya nos debe imprimir con los dos dígitos decimales. Vamos entonces a proceder nuevamente a ejecutar. Nombre Hugo, tipo contrato término fijo, salario 1.200.000, y ya nos sale 1.104.000.00 y 252.264.00. Eso es todo, espero les haya servido. Nos vemos en el próximo reto. Chao.